día, oh Señor, podemos observar, mirar, experimentar, visualizar en cada momento de nuestra vida. Podemos darnos cuenta de que tú nos hiciste con un cuerpo, con un organismo que funciona a la perfección. ¿Cómo es posible que podamos nosotros pensar? ¿Qué es eso de pensar? De formular ideas y a través de las ideas poder ser creativos y construir cosas en beneficios de una comunidad. Hiciste un universo, oh Señor, hermoso, y un planeta Tierra hermosamente ataviada. Este planeta Tierra con hermosas cosas como ríos, vientos, la naturaleza, los animales, y al ser humano como el principal actor para que pueda mantener esta creación, dándoles, oh Dios, como tú lo hiciste, una enorme responsabilidad para así hacerlo. Cuán grande eres tú, oh Dios, que nos has permitido reunirnos aquí en este lugar, en este templo del Eloy Alfaro y Portugal, la iglesia El Batán reunida aquí, Señor, para cantarte con todo nuestro corazón. Cuán grande eres tú, Señor. Y por medio de esa grandeza, Señor, queremos rogarte ahora que nos permitas tener un tiempo de reflexión por medio de tu palabra. Que esa grandeza, Señor, que tú eres, tu esencia, se pueda dosificar, Señor, para que nosotros podamos captar de mejor manera el mensaje de tu palabra. Ayúdanos así a hacerlo, Señor. Queremos recibir revelación de parte tuya. Que esa grandeza hoy cantada, Señor, se refleje a través de tu gracia para que nosotros podamos entender y captar la esencia de lo que tú eres. Bendice este tiempo, Señor. Quita toda obstrucción espiritual en el nombre de Jesús. Quita todo impedimento, Señor, que no permita que nosotros captemos la revelación de tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomemos asiento, por favor. Tiene Pilar. Tiene la canción Cuán grande es Él escrita. ¿Cómo están? Bien, me alegro que estén bien. Híjole, le puedo una hojita. Una hojita, ¿cómo se come? Sí. Querida iglesia, con todo el corazón quisiera compartir este tema un tanto en ansiedad, si es que podríamos nosotros decir así. Buscando un nombre para esta prédica, le he puesto un nuevo despertar. Un nuevo despertar. Parece realmente que nosotros tenemos una tendencia de abrir nuestros ojos cada mañana, vemos la luz del sol, vemos la mañana, a veces con sol o a veces no, percibimos el aroma de la vida y cada mañana podemos tener sensaciones similares, pero difícilmente podemos en un momento determinado despertarnos y percibir la grandeza de Dios. Cantamos canciones como estas, cuán grande es Él. Y yo me imagino que cantarán en muchas naciones la misma canción, cuán grande es Él. ¿Cuánto de nosotros podemos entender el significado de esta canción, cuán grande es Él? Los ejércitos de las naciones hacen sus paradas militares para mostrar cuán poderosos cada uno de ellos son, ¿verdad? Eso es una parada militar. Es el canto a la insensatez.
Esa es una parada militar, el canto a la insensatez, porque se quiere mostrar a través de Helio cuán poderoso es una nación. Y vienen los aviones, y vienen los tanques, y vienen los ejércitos, y todas estas cosas que nosotros conocemos. ¿Cuánto poder en armamento tienen los países? Es inmenso, que podría destruirse el planeta Tierra instantáneamente y dejarle desbaratado en su totalidad por las bombas que se han creado, ¿verdad? Y no podemos predecir un terremoto. Sabemos la escala del terremoto, pero no podemos saber cuándo viene y cómo protegernos de ello. Podemos enviar aviones cazas de los huracanes y medir velocidades de los vientos de 230 kilómetros por hora o 300 kilómetros por hora, y este huracán es de nivel 3, de nivel 4, de nivel 5, pero no podemos controlarlo. Y cantamos cuán grande es Él. Y Jesús estaba en la barca, durmiendo en el mar de Galilea, y viene el barco a agitarse por los vientos contrarios, y los discípulos se angustian y le dicen: Jesús, Jesús, despierta, ayúdanos que perecemos. Jesús se despierta, percibe los vientos contrarios y da la orden para que estos se detengan. Entonces, Dios tiene el poder suficiente porque Él creó las leyes naturales y los puede manejar como Él quiera. Pero creo que ese canto a la insensatez que tiene el mundo no se lo logrará quitarlo a menos que tengamos un nuevo despertar. Un nuevo despertar. El libro de Santiago es un libro que presenta una especie de una pintura, de un cuadro, que ha logrado Santiago como un perfecto artista de pintar matices donde muestra la realidad de la comunidad, de la sociedad, de cualquier país, sin importar la cultura, el idioma. Él es un excelente pintor para poder grabar ahí en el lienzo de la vida lo que es la realidad del ser humano, cuáles son sus conflictos, a qué se enfrenta y cómo en especial resolver. El libro de Santiago es el libro de la ética personalizada. Cristo no predicó ética en este mundo. Él es la ética. Él es la ética. Yo no puedo hablar de ética. Tengo que ser ética. Tengo que experimentar con mi vida la ética. Muy fácilmente se puede hablar de esos temas, pero difícilmente se lo puede vivir. Y en medio del canto de la insensatez, como están haciendo los presidentes en los tiempos actuales, que Venezuela amenaza a Colombia, Colombia dice: yo recibo la amenaza, pero levanto un ejército listo para la guerra. Naciones como Corea del Norte que presentan opciones de mandar misiles y destruir las naciones. Y cada país dice: yo también puedo levantar misiles y mandarte a ti. Yo soy más fuerte que tú. Ese es el lenguaje, en pocas palabras, de lo que está sucediendo. Sin darnos cuenta que pueden morir millones. Millones. Es el canto a la insensatez, ya que se requiere un nuevo despertar. Y esta mañana quisiéramos de alguna manera que a través de lo que el Espíritu Santo nos muestre, tener un nuevo despertar. Poder captar la dimensión de la revelación de la Escritura. Y vamos a traer a este lugar, a este sitio, un pequeño laboratorio, ¿sí? Me van a permitir traer a este lugar un laboratorio. Y cuando alguien se entra al laboratorio, tiene que sacarse un poco de la ropa que estorba, y me voy a sacar el saco, por favor, el saco, ¿sí? Y le voy a poner acá.
doblado, bien doblado, antes que mi mujer me hable, que no sé doblar el saco. Voy a ponerlo aquí. Está bien, Melania, ve, ahí sí, más o menos, ¿sí? Y vamos a traer acá en el laboratorio. ¿Qué se necesita en un laboratorio? Varios elementos vitales. El instructivo. Aquí está el instructivo. El instructivo del laboratorio. Porque vamos a experimentar algo sobrenatural en este laboratorio. Y aquí está el instructivo. Y vamos a abrir esta Biblia en el capítulo 1 del libro de Santiago. El tema de esta experiencia de laboratorio es un nuevo despertar. Un nuevo despertar. Tengo que ponerme mis lentes, muy bien, para ver bien la instrucción. Porque si yo no leo bien la instrucción, me puedo equivocar, ¿verdad? Saco yo esferitos para poder rayar el texto, que es lo que siempre hemos estado sugiriendo, que a través de lo que estamos haciendo de nuestros devocionales, logremos interpretar adecuadamente el texto. Eso lo estamos haciendo. Hasta el mes de diciembre estaremos revisando 53 capítulos de la Biblia, que representa solo el 4.5% de todos los capítulos de la Biblia. En este año 2017 veremos 53 capítulos. A final del mes de diciembre estaremos viendo un promedio de 4 versículos bíblicos. Si apenas hemos visto el 4.5% de todo lo que es la Biblia, si nos mantenemos en este proceso de revisar un capítulo por semana y hacer un devocional, necesitamos 22 años para revisar toda la Biblia. Se dice que se puede leer la Biblia en un año. Y es verdad, es posible hacerlo. Pero no nos quedaría nada en nuestra cabeza. Y esa no es la idea. El devocional que estamos intentando hacer, y a través de este laboratorio vamos así a hacerlo, queremos que cada semana, en su lectura del capítulo por semana, extraiga del capítulo 3 principios de lo que dice el texto. Y luego 3 principios de lo que me dice el texto, de lo que me dice a mí el texto, de manera particular. Si en cada capítulo de la Biblia conseguimos tener estos 3 principios de lo que me dice el texto para que lo aplique en mi vida cotidiana, vaya, así me demore 22 años poder captar realmente la esencia de quién es Dios, quién soy yo. No es fácil, por supuesto. Pero en un laboratorio tenemos el instructivo, los esferitos, y anhelo que por favor les ruego que ustedes traigan en cada fin de semana su Biblia. Hemos pedido, sugerido que su Biblia puedan tener espacios para poder rayar y así escriban su devocional o lleven un cuadernito. Pero el cuadernito a veces no va siempre junto con la Biblia. Por eso es la sugerencia de que puedan tener una Biblia, ahí lo puedan rayar, ¿verdad? Tenemos aquí el instructivo y los esferos. Necesitamos elementos. En un laboratorio tiene como propósito conseguir una ley, sea particular o sea una ley general. Ese es el fin de un laboratorio. Y se requiere que en la observación de lo que se quiere estudiar se pueda determinar los observables, los que sean medibles. Y si se obtienen las medidas adecuadas de los observables, será factible entender la ley. Y si yo quiero tener un nuevo despertar, yo necesito manejar adecuadamente las variables que aquí se encuentran. ¿Tengo algo? No, este acá. Gracias. Gracias. Gracias, este era muy importante. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos queridos?
que en el concepto de entender la grandeza de Dios en este nuevo despertar, tengo que ser muy observador de las variables que en el texto se muestran. Saber manejar las variables que en el texto se muestran, que pueda yo medirles de manera adecuada para encontrar lo que en el objetivo de esta charla es que yo alcance un nuevo despertar, que yo alcance como persona un nuevo despertar. Pregunto yo, si yo actúo de una manera de una manera determinada y ustedes me observan y ven que yo hago algo, ¿pueden ustedes definir quién soy yo por lo que ustedes detectaron una medida de lo que hago? ¿Pueden ustedes decirme quién soy yo? Repito, si ustedes detectan una medida de lo que hago en ese momento, ¿pueden ustedes hacer eso? ¿Sí? ¿Podrían hacerlo eso? Vuelvo a hacer la pregunta. Le cojo, por decir, a mi querido amigo Wilfrido. Y el día de hoy él actúa de una manera. Y si yo le observo por primera vez, no le conozco mucho, por lo que ha hecho Wilfrido, ¿puedo decir lo que él es? Ah, ya cambiaron, ¿no es cierto? ¿Ven lo que cambia rapidito el asunto? Cambió, es que es así. Lo que hago es una cosa respecto a lo que soy. Para definir muy bien lo que soy, tiene que haber varios observables, muchos observables de lo que yo hago para tener una excelente definición de lo que yo soy. Si no logramos entender eso, nos vamos a equivocar y dar una apreciación de valor equivocada de lo que la persona es. Este principio es fundamental. Debería haber, noten cómo digo, debería haber coherencia con lo que todos los días hago versus a lo que soy. Debería haber coherencia para que todo lo que yo hago represente exactamente lo que soy. ¿No sucede eso siempre? Estamos en un problema, ¿verdad? Por eso este libro de Santiago muestra la plataforma para percibir una ley que en el laboratorio vamos a descubrir y tener yo en este día, usted en este día, un nuevo despertar. Un nuevo despertar. Necesitamos analizar elementos en el laboratorio. Este par de guantes negros, que voy a poner a mi esposa ahorita que me ayude a sacarle estos dedos que están por ahí medios mal. Por favor, ahorita si me ayuda. Le vamos a llamar a este guante negro concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Necesitamos saber, gracias, muy bien lo que es la concupiscencia, ¿verdad? Al descubrir el texto bíblico, si hay palabras, eso es observar. Si hay palabras que no lo entiendo muy bien, tengo que irme al diccionario para descubrir qué es. O, gracias, muy amable, o descubrir en otras versiones con el fin de tener idea de lo que el texto me dice. Recuerden que el texto fue hecho en hebreo, en arameo, en griego. Y alguien lo tradujo a nuestro lenguaje, que es el español. Y tenemos que encontrar un enlace entre lo que dijo el texto en hebreo, en arameo, en griego, a lo que es en español. Y puede haber diferencias en la forma como expreso cada palabra. Pero aquí está concupiscencia, malicia, para conectar una palabra acá. Aquí están otros guantes que le vamos a llamar el
nacer de nuevo por la palabra de verdad. Esto va a representar un observable llamado nacer de nuevo. Entonces aquí tenemos dos elementos: concupiscencia, nacer de nuevo con la palabra de verdad. El instructivo, los esferos. Vamos a hablar de lo que es el deseo. ¿Es bueno que tú tengas un deseo? Depende, debes decir, ¿sí o no? Depende, porque hay deseos y hay deseos, ¿o no? Hay deseos que cubren una necesidad. Después de este culto tenemos que ir a comer. ¿Ese es un deseo bueno o malo? Buenazo, pues, buenazo, es un buen deseo. El deseo se encuentra entre los límites de cubrir una necesidad y un deseo de malicia. Ese es el deseo. Y ahí está el deseo entre estos límites. Entonces yo necesito tener la instrumentación adecuada para poder manejar estas variables y ver qué efecto tendrá el manejo de estas variables. Y aquí vamos a ver los efectos que les voy a mostrar después. ¿Qué significa que tenga este efecto? Algo pequeño, algo grande. Si no manejo adecuadamente estas variables, yo voy a tener un efecto que me va a alterar completamente mi estado. Yo tengo que tener un nuevo despertar. ¿Listos en laboratorio? ¿Listos? Muy bien. Vamos a acercarnos a la instrucción. Yo voy a leer el texto. Coja usted su esferito. Yo le voy a sugerir solamente que señale algunas palabras por efecto didáctico de la charla de esta presentación. No es una clase directamente porque tendríamos más tiempo para ello. Pero por favor, coja un esferito y señale varias palabras que le voy a indicar que lo haga. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todos hombres sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Qué tal el texto? Si yo le digo, mi hermana querida, ¿puede repetirlo? ¿Qué quiso decir? ¿Es fácil dar una descripción rápida de todo lo que hemos leído? No lo es. ¿Cómo vamos a leer la Biblia en un año y decir todo lo que ella contiene? Necesitamos realmente acercarnos de mejor manera. Coja su esferito, raye lo que le sugiero. Raye la palabra paciencia o llénele un cuadrito. Le sugiero raye la palabra sabiduría en un cuadrito. En el verso 8 ponga la palabra sentencia, porque mire lo que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una sentencia. Por lo tanto, lo que está diciendo, el hombre que tiene doble ánimo es inconstante en todo. Terrible, es una sentencia fuerte. Vamos al verso 18. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Subraye, enciérrele un cuadrito: nacer por la palabra de verdad. Vamos al verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es otra sentencia. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es una sentencia. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, hacedores de la palabra. Y luego vamos a verso 27, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a sus viudas en sus tribulaciones, y guardarse del mal, y guardarse del mundo. Ahí señalemos de igual manera. Entonces, hemos observado, cada uno podría observar un poquito más por efecto del tiempo, pero debe anotar verbos, oraciones que le parezcan, si no entienden mucho, descifrarlos con diccionario, o si no, lo que le ha llamado la atención. En ese contexto de que hemos observado, analicemos un poquito el contexto para ver los principios. Dice aquí: hermanos míos, tened profundo gozo cuando os aliéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que yo debo gozarme en las pruebas. ¿Lo hacemos así? Entonces mire que no estamos tan alineados, ¿verdad?
porque no nos parece nadita simpático pasar por pruebas. Pero aquí dice una cosa interesante. Dice, amados hermanos, dice Santiago, y lo escribe Santiago, siervo de Dios y el del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersos en todas partes. El libro de Santiago está dirigido a creyentes o a no creyentes. A creyentes. Entonces, ahí sí nos ayuda a definir bien el dominio del texto. El dominio del texto se refiere a creyentes. Y si nos está pasando algo malo a creyentes, podemos imaginarnos lo que le sucede a los no creyentes, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta está dirigida a creyentes, a personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, a nosotros. Así está escrito. Muy bien, pero aquí me dice que las pruebas debe producir paciencia, y la paciencia nos permite llegar a la perfección para que no nos falte nada. Híjole, ¿está buenazo o no? ¿Somos perfectos? Entonces, si no somos perfectos, no somos pacientes. Mire lo que estoy diciendo, somos, no hago. Lo que hago es enfrentar las pruebas. Hago enfrentando las pruebas, pero me doy cuenta que no tengo gozo cuando atravieso las pruebas. No he desarrollado paciencia que persevere para llegar a la perfección. Y si llego a la perfección, dice aquí, para llegar a ser un hombre cabal sin que me falte nada. Entonces, el creyente dirá, yo quiero eso, ¿verdad? Pero la práctica muestra que no es tan fácil conseguir eso. ¿Dónde está el ovillo? ¿Dónde está el centro? Porque si Dios presenta eso por medio de su palabra, debe haber respuesta. Debe haber respuesta afirmativa de que sí es posible llegar a la perfección y tener paciencia para llegar a ser una persona cabal, completa, sin que me falte algo. Y dice el texto, si les falta sabiduría, pídasele a Dios que Él da en abundancia. Entonces, aquí viene otro elemento, otra variable. Me dice que si yo veo que no me gozo en las pruebas ni tengo suficiente paciencia, yo debo pedir sabiduría, ser sabio, ser sabio. Ser sabio es muy importante. Y la sabiduría tiene que ver en dos direcciones, con lo que yo hago respecto a los otros y lo que los otros captan de lo que yo soy. Porque yo no puedo decir soy sabio si otra persona me dice, no eres sabio. Está conectado de las dos formas. Entonces la sabiduría es una cualidad del ser. Paciencia, sabiduría. Y me dice aquí, porque si no es así, y si una vez soy una cosa, otra vez soy otra cosa, dice el texto, la persona quien haga no recibirá nada de Dios. Por lo tanto, el que no es sabio y el que no pide sabiduría, pero con fe, si la fe es clara, real, directa, si mi fe con Dios es directa, clara, si no es así, si empiezo a dudar, no debo esperar recibir de Dios nada. Me pone más complicado todavía. Más complicado todavía, pero avancemos un poco más. Miren lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, el verso 19. Todo hombre sea pronto en oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Soy así? No. Enseguida me enciendo en ira, ¿sí o no? Enseguida exploto en iras. Pero soy creyente, tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Algo está ahí medio no manejándose de manera adecuada. Luego me dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, porque me voy a engañar a mí mismo. ¿Qué significa ser hacedor de la palabra de Dios? ¿Qué significa? Podré tener yo muchas ideas.
Y luego termina el texto diciendo que la religión sin mácula es aquella en donde yo debo visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mire, se podría pensar que es una perfecta contradicción desde la perspectiva nuestra. Porque si yo no me gozo en las pruebas y no he desarrollado paciencia para llegar a ser un hombre perfecto y cabal sin que me falte cosa alguna, ¿cómo me van a pedir a mí que vaya a visitar a los que sufren? A los huérfanos en sus tribulaciones. Es fuera de la lógica natural. Entonces algo debe prevalecer en mí, algo me debe suceder a mí para cambiar mi perspectiva. Para que en el momento que yo esté pasando las pruebas, en vez de fijarme solo en mí, pobrecito, cómo sufro, cómo me pasa esto o aquello, yo desvíe mi atención y me presente a donde realmente quién está sufriendo en sus tribulaciones. Y termina el texto diciendo, yo debo estar en este mundo, pero no me debo contaminar en nada. ¿Dónde está el meollo? ¿Dónde está el centro? ¿Cómo puedo poner esto en práctica? ¿Cómo puedo ser hacedor de la palabra de Dios? Si en la práctica se me resulta un poco complicado que esto me ocurra. Vamos entonces a la parte medular del texto. Todo texto bíblico tiene un principio radical, una herramienta que Dios nos da para resolver los conflictos de la vida. Y tenemos que descubrir ese meollo, ese principio. Y por eso la ilustración. Muy bien, vamos al verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice esto. ¿Jesús fue tentado? Si Satanás, atrevido como es, le tentó a Jesús, ¿qué tal con nosotros? Nosotros largo nos va a tentar, ¿sí? Pero dice el texto, fíjese, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué significa soportar la tentación? No es que no haya tentación, porque la tentación está todos los días, de todas las formas posibles. Generalmente se presenta que la tentación sea el sexo, sea el dinero, y parte de eso sí es cierto. Pero la mayor tentación es de que yo intente creer que soy Dios. Yo sí puedo. Yo controlo. Yo tengo el poder. Eso es la tendencia. Y cuando nos confrontamos con Dios nos damos cuenta de que nosotros no podemos ser Dios. Y si no podemos ser Dios, tenemos un problema que enfrentar. Porque nuestros complejos, nuestros malos hábitos, nuestro sistema natural nos está absorbiendo, consumiendo. Y no podemos salir adelante frente a eso. La canción que cantamos aquí. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Fíjese, tiembla a su voz. A mí me impresiona esto porque cantamos eso y cuando estamos en problemitas pequeñitos, si Dios, decimos nosotros que Él es grande y como Él es grande y cuando Él habla, todo tiembla cuando Él habla, ¿por qué no podemos decir entonces a la tentación fuera en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús? Cantamos pero no hacemos lo que cantamos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos los verán cuán grande es Dios y nos emocionamos y cantamos y salimos afuera con esa ilusión de cantar y se cruza un chofer y ¡zas! Sale todo lo que... Y marchó la grandeza de Dios. Marchó la grandeza de Dios. ¿Nota el problema? Tenemos que buscar una salida. Avancemos en el texto. Dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que quiere decir, vete Satanás, voy a irarme, voy a insultar, la tentación está ahí, voy a gritar, voy a decir cualquier tontería, vete Satanás. No lo digo, me calmo, me aquieto. Porque cuando haya resistido la prueba, recibiré la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. O sea que una corona de vida implica decirle no a Satanás cuando éste me tienta o cuando mi propia naturaleza me tienta. Versos 13 al 17 está el meollo. Verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Por lo tanto, esta tendencia muchas veces en profunda equivocación del creyente, que cuando pasa una situación dura, difícil, compleja, le culpamos a Dios. Es que Dios, ¿por qué Dios haces eso conmigo? Si yo soy santo, bueno, buena gente. Le culpamos a Dios. Pero mire lo que dice, sino que, verso 14, por favor, vayan señalando, verso 14, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La propia concupiscencia al deseo es atraído y seducido. ¿Qué es la palabra seducido? A ver, le digo a mi esposa, ¿le han seducido alguna vez? Sí, me dice, tú me dices. ¿Qué es seducir? ¿Perdón? ¿Hacerlo actuar voluntariamente? ¿No voluntariamente? Noten los problemas. No sabemos qué es concupiscencia. No sabemos qué es seducción. ¿Cómo le vamos a entender el texto? A ver, ¿cómo vamos a entender el texto? No lo vamos a entender. Tenemos que anotar esas palabras, eso es observar, anotar las palabras. La palabra seducción, ¿es buena o mala? Mala. Muy bien, dicen mala. Si es mala, le repito un texto. Me sedujiste, oh Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste tú que yo. Ya cambió. Eso lo dijo Jeremías. Jeremías dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. ¿Qué seducción? A ver, una sola persona. Me someto a la voluntad de otro. Ya. Entonces la seducción es ceder mi voluntad a otro, a alguien o a alguna cosa. Yo cedo mi voluntad a algo o a alguien. Si una mujer es seducida por un varón, lo que significa es que ella perdió su voluntad y su voluntad se sometió a su varón. ¿Así es usted conmigo? Eso es seducir, ¿verdad? Eso es seducir. Eso dice el texto. Frente a eso, ahora sí vamos. Vamos ahora, conectemos la palabra seducción con la palabra malicia, con la palabra concupiscencia. Cogemos este elemento, concupiscencia. Habla a los cristianos, ¿verdad? Por lo tanto, me está diciendo que cuando sean tentados ustedes, no piensen que Dios lo tienta, porque Dios no tienta a nadie, sino que su propia concupiscencia les son arrastrados o seducidos. ¿Qué significa esto entonces? Por favor, esto es importante. ¿El creyente tiene concupiscencia?
En el otro culto un hombre me dijo, yo no, me dijo, híjole, este hombre está ya está en el cielo, pues no. Todos, dejémonos de vainas, todos tenemos concupiscencia, unos o malicia, unos poquito, otros más, otros más, otros todito. Esto es usted y yo. Ahora bien, mire lo que dice el texto. Vamos al versículo 14. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, clarito el texto, ¿verdad? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está el deseo, que varía entre la necesidad y el deseo malicioso. Viene el deseo de cualquier cosa. Generalmente se pone el deseo sexual, el deseo de la codicia, de estas cosas que son terribles. Pero está en todos los niveles. El deseo de poder, el deseo de mandar, el deseo de controlar a otros. ¿Qué tal eso? ¿Hay eso en nosotros? Todos queremos controlar a todos. ¿La mujer le quiere controlar al marido? Solo los maridos dicen sí. Eso fue bueno. Muy bueno. Sí, sin ningún problema. Digan, las mujeres quieren controlarlo todo. Porque quieren ser Dios. Y los hombres de igual manera. Porque todos queremos tener control. Entonces, ¿qué viene? Viene el deseo y le empiezo yo a abrazar ese deseo, mi concupiscencia. Y mi voluntad hace que me someta al deseo. Y cuando mi voluntad se somete al deseo, dice el texto, y lo repito de una manera muy puntual, dice, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y dice el texto Reina Valera, concebido. Voy a hacer un paralelismo para ver la morfología del pecado. Voy a hacer un paralelismo. Cuando el espermatozoide quiere entrar en el óvulo, le pelea y solamente uno entra en lo normal. Y cuando el óvulo está por ahí, ¡zas!, le atrapa al esperma y es concebido. Se convierte el óvulo ¿en qué? En embrión. Se convierte el óvulo en embrión. A ver, voy a preguntar a un varón casado. Cuando se convierte en embrión, que puede suceder con su linda esposa, ¿verdad? De manera natural, ¿se detiene el proceso de gestación? ¿Se detiene el proceso de gestación? No se detiene el proceso de gestación, por favor, esto es vital. Entonces, cuando el deseo y mi voluntad es seducida, atraída, ese deseo por mi malicia, por mi concupiscencia, es concebido, nace el pecado. Y cuando nace el pecado, no se detiene. Crece, 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 se desarrolla y tengo la habilidad de hacerle más grande, más grande, más grande. Se me fue el deseo bueno por otra parte. ¿Una mujer de 7 meses de embarazo es notorio? El pecado, cuando crece, será notorio, será evidente, será visible. Y dice el texto, verso 14, es atraído y seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Por eso solo el cristiano, entre comillas, se convierte en zombie.
¿Qué es el zombie? Medio muerto, medio vivo. Porque el pecador consumado está muerto. Pero solo el creyente se convierte en zombie. Medio muerto, medio vivo. Y como ven en las películas, ¿no? Todo arrastrado. Medio muerto, medio vivo. Qué terrible ser zombie. ¿Preferible ser muerto, pues, o no? Preferible ser bien muerto. Pero qué terrible que el creyente, porque esta carta está escrita hacia los creyentes, y se genera el sistema inicuo. La comunidad define su futuro por creyentes, no por la maldad. Aunque suene duro. Porque el peor es que el creyente, pudiendo evitar la maldad, no lo haga. Por eso lo peor que puede haber en una sociedad es tener un creyente callado, que no accione el poder del cielo para transformar su comunidad. Porque el pecado en su naturaleza crece y se desborda, y solo el creyente lo puede detener. Y si no hay la fortaleza del cielo para detener el sistema pecaminoso, si en el creyente se puede desenvolver de esta manera, ¿qué vamos a esperar del resto, por favor? ¿Qué vamos a esperar del resto? Mira lo que dice el texto. Verso 19. Por esto, perdón, me salté. El verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Mi hermana querida, ¿qué me estorba a mí para que yo actúe de acuerdo a lo que sea? ¿Qué me está estorbando a mí? ¿Qué debería hacer? Librarse. Eso implica sacarse. Dios no lo saca. Dice la Biblia, capítulo 4 del libro de Efesios: quiten de vosotros toda ira, malicia, amargura, odios. Yo tengo que algo me debe pasar a mí, y repito el texto. Él, de su voluntad, verso 18, nos hizo nacer de la palabra de verdad. Para nacer yo tengo que quitarme esta malicia que mora en mí. Eso es una decisión. Caso contrario, me mantengo en el sistema. Y este nacer implica revestirme de algo que viene de arriba. Algo que viene de arriba, nacer de la palabra de verdad. Hermanos, si esto no hago, el mundo se va a pique. Nosotros decimos, sí, somos una nueva sociedad para impactar con el evangelio a la ciudad, al país de América Latina y el mundo. Tengo que saber que he nacido realmente de nuevo. Pero ojo con esto. Pero yo no puedo haber nacido estando así y en un momento determinado, revestirme esto. No hay las dos cosas. O es la una o es la otra. Por eso la Biblia dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio, ¿qué dice el texto? Dios vomita a todos los que son así. Las mezcla del uno y del otro. Dios no resiste al creyente así. Lo vomita. Dios no resiste al creyente así. Lo vomita.
por favor. Pero hay una cosa importante en esto. Cuando el creyente se da cuenta que está pasando el proceso destructivo para sí y empieza a darse cuenta que está creciendo y va a ser inevitable que yo muestre el pecado, mire lo que dice el texto, permítame volver a leerle. Por lo cual, desechando, verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Palabra implantada que viene de arriba, porque dice el texto que toda buena dádiva, todo perfecto viene de ahí. Debe implantarse y generar en mí el poder para agarrar el pecado que se estaba formando y abortarlo. Tengo que abortar el pecado. Porque el pecado está generando un sistema de vida que me va a alterar la sociedad a la cual yo pertenezco. Tengo que abortar el pecado, quitarle y botar toda la basura donde debe estar la basura. Solo aquí se acepta el concepto de abortar. Tengo que abortar el pecado. Si yo como creyente no aborto el pecado, este se convierte en un sistema y es lo que el mundo vive. La gente vive bajo este sistema que quiere su malicia, su concupiscencia, hermano querido, déjeme ponerle de esta forma, su malicia, su concupiscencia. Ven que cuando yo me pongo la santidad ya me es difícil ponerme lo otro. Perdón que no lo pongas rápido. ¿Cómo vamos a operar así el poder de un gobierno? El poder de un gobierno. ¿Qué va a ser un gobierno que esté así? ¿Qué va a ser en la práctica? Subyugado por la malicia de poder, por el deseo de tenerlo todo. Pregunto yo, en esta condición de haberme sacado y puesto el guante que me representa la vida nueva en Cristo Jesús, entonces y solo entonces esto me permitirá gozarme en las pruebas, porque no hay concupiscencia en mí. No hay egoísmo en mí. Me gozo en las pruebas y tengo paciencia y soporto las pruebas y las dificultades y camino para ser perfecto en todo, para que no me falte nada. Y en esta condición de haber nacido con la palabra de verdad, en vez de preocuparme de mí, pobrecito, voy y busco la gente a ayudar. Voy a las personas que están en dolor, a las viudas, a las personas que pasan por dificultades. Y puedo entender entonces que yo, estando en este mundo, no me puedo contaminar lo que el mundo es. Déjeme terminar esta parte diciendo lo siguiente. Me dice el texto, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Esto es ser hacedores de la palabra de Dios. Y esto debe ser evidente. Tiene que ser visto. Esta iglesia del Batán anhela que a través de la palabra de Dios, de esta forma sencilla, de mirar un capítulo semanal, podamos descubrir, como hemos intentado descubrir hoy, que un principio fundamental es nacer de la palabra. Quitarme la amargura, el enojo, la malicia. Bloquear el sistema que por mi naturaleza lo estoy produciendo en todas las áreas de mi vida, hermanos. En todas las áreas de mi vida. Y ahora yo puedo entender lo que dice el texto.
El hermano que es de humilde condición, gloríese de su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Este texto no dice que sea malo ser rico, para nada. Lo que me está diciendo el texto, ¿qué soy yo frente a lo que hago? Si mi vida es apuntar a tener dinero, a tener recursos, esa es mi prioridad, dice el texto, entonces el rico será como la flor de la hierba, que cuando viene el sol abrasador, la flor y su belleza se marchita, se queda y muere. Así quedarán todas las empresas de los ricos, de aquellos que apuntan a siempre buscar de alguna manera a tener control económico, control del poder de todo. Pero Dios puede utilizar a la gente rica cuando sabe que ese dinero es para bendecir a otros. Eso es diferente. Hermanos, miren, nos pasan muchas cosas en la vida. Nuestro país está pasando por situaciones difíciles. Yo me asusto un poco porque yo creo que, yo pido perdón a Dios porque a veces no logramos mostrar a la congregación la tremenda validez de la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que en la iglesia del Señor, como lo dijo Pablo, Pablo trabajaba amonestando, aconsejando para que todos sean perfectos en Él. No hay nivel menor de eso, de la perfección. No hay menor valor. Pablo dice, trabajo por eso, para que todos sean perfectos en Él. Y lo que aprendimos, recuerden, en el capítulo 5 del libro de Daniel, Mene, Tekel, Urpasin. Mene, contado. Todos los días tenemos que ser contabilizados por Dios. Contado, pesado. Y hasta ahí se queda. No Urpasin, porque Urpasin significa roto, quitado, sacado. Tengo que yo dimensionar lo que soy. Tengo que medirme, hermano, por amor a Dios. Le ruego que escuche esto. Tengo que ser medido. Tengo que buscar ser medido. Para que en función de esa medición yo me dé cuenta mi rol frente a esta realidad tan angustiosa de lo que representa el pecado. El pecado es terrible. Y termino con esto, hermano querido. Esto me debe dar gozo. Cuando yo cumplo un deseo, ¿qué me da cuando yo cumplo un deseo? ¿Qué me da? ¿Satisfacción o no? Ya. Esto me debe dar satisfacción. El moverme en este ámbito me llena de gozo, me satisface. No hay mayor expresión de satisfacción que estar en los caminos de Dios. No hay mayor entusiasmo que estar en la línea de la dirección de Dios. No lo mezclo. Hermanos queridos, les ruego, no mezclen. No hagan de los grupos pequeños reuniones para tomar y bailar. No mezclen. No mezclen. O soy o no soy. Y esto me produce gozo. Esto me produce satisfacción. La pureza sexual de los jóvenes. Esto me debe generar gozo. El más alto nivel de satisfacción, la pureza sexual. No lo otro, ni tampoco la mezcla. El dinero debe ser sudado para obtener $1 en su bolsillo. Sude, trabaje, esfuércese. No lo otro, conseguir dinero fácil. Si no hay sudor,
en su trabajo no merece comer de lo que produce su trabajo. Hermano querido, eso es la realidad. Por eso la plataforma del libro de Santiago nos muestra la cruda realidad de un mundo observable y que nosotros como creyentes tenemos la cura al vivir así, al vivir de esta manera. Entonces no nos vamos a contaminar con el mundo, como dice al final de este texto. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Y por favor, no se pongan tristes. Y ahora lo que a mí me gusta el baile, lo que a mí me gusta la pachanga, nada. Simplemente vale eso. Vamos a orar. Amado Dios, con todo el corazón te ruego que nos hagas entender. Hemos entrado a tu laboratorio. El Maestro, el Espíritu Santo. Nos has permitido darnos cuenta que hay muchas cosas que nos dice el texto, pero a veces es difícil conseguir. No se convierte, Señor, en una realidad del diario vivir. Pero hemos descubierto que tenemos nosotros malicia, concupiscencia, y nos dejamos seducir, perder nuestra voluntad por ese deseo malicioso, cualquiera que éste sea. Pero hoy nos has enseñado que todo don perfecto viene del cielo, del Padre, y que a través de Él nos permite nacer de nuevo de la palabra de verdad y dejar malicia, dejar la inmundicia, como hemos aprendido de tu palabra, para convertirnos en hacedores de tu palabra y no solamente oidores de tu palabra. Por eso ahora, Señor, aquí estamos delante de ti, aceptando la malicia que hay en nosotros. Y que hoy queremos pedirte que en el poder del Espíritu Santo nos permitas despojarnos de la malicia, sacarnos los guantes. Señor, pero también hoy puede haber personas nuevas que nos visitan. Y que frente a esta revelación de tu palabra, tú permitas hoy nacer de nuevo en la palabra. Y que haya, Señor, en estos corazones especiales, un nuevo renacer. Un nuevo renacer. Un nuevo renacer por la palabra de verdad. Y aquellas personas que por obvias razones se han dejado contaminar, te queremos pedir que nos permitas ahora abortar el pecado, abortar el pecado, abortar el pecado, y dejando toda malicia, llegar a gozarnos en las pruebas, para que la paciencia, una vez perfeccionada, lleguemos a ser hombres perfectos y cabales sin que nos falte nada. Señor, a estas personas que necesitan de ti, Jesús, ábrele su corazón y dígales así: Jesús, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que destruyas mi pecado. Te recibo como Señor y Salvador personal. Y quiero gozarme en ti, disfrutar de lo poco, de lo mucho, pero disfrutar de ti, haciendo el bien, haciendo lo que es correcto. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Así entender lo que es tu grandeza. Tú, Jesús, fuiste cordero y se transformaste en león, el león de Judá.
Pero el Cordero fue primero ir a la cruz. Resucitado y vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se transformó en León de Judá. Y bajo el gruñido del Señor Jesús como León de Judá, nos da el poder de despertar de nuevo en un nuevo amanecer, en una nueva condición, Señor. Perdónanos por no ser legítimos. Permítenos, Señor, tener hoy un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Tu nombre, oh Dios, está sobre todo. Tú eres digno de alabar. Y mi ser podrá decir, ahora sí, cuán grande eres tú, oh Dios. Cuán grande eres tú, oh Dios. Y mi corazón puede entonar esta canción. Cuán grande eres tú, oh Dios. Cantemos esta estrofa, nada más por el tiempo. Cuán grande Cántele a eres Dios. Dios. Eres grande Cántale para cuán nacer de nuevo.